Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad. Sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver en esta ocasión, como dice el título, que una frase que parece contradicción, que es: la pobreza es la riqueza de la iglesia. Y parece contradicción, porque pues es pobreza o es riqueza. Pero esto es algo muy fundamental. ¿Y por qué lo he querido tocar? Porque esta es mi apreciación. En los momentos más críticos de la iglesia, en los momentos más críticos que ha tenido la iglesia, cualquier tipo de crisis, un elemento que saca a flote a la iglesia siempre ha sido la pobreza. Evidentemente vamos a ver la pobreza evangélica, no cualquier pobreza. Y en estos momentos la iglesia está en crisis porque la sociedad ya no está en crisis, está en fase de putrefacción. Y esto evidentemente va a traer una crisis grande, profunda, la está trayendo al interior de la iglesia y presenta retos, como les he mencionado en las dos charlas previas. Lo que decía el Papa Benedicto XVI, que la iglesia del futuro va a ser una iglesia más pequeña, pero más transparente, más auténtica. Y esto es porque se va a cerrar porque esta sociedad ha despreciado a Dios y todo el orden de Dios. Entonces, la pobreza evangélica no es el único elemento que habría que rescatar, pero sí es uno de los elementos que para mí son fundamentales para aquellos que se definan por Cristo, porque, lo vuelvo a repetir, estamos en tiempos en donde ya no hay medias tintas. O con Cristo o sin Cristo, punto. Pero si estás con Cristo, firme. No podemos estar con una mano o con un pie con Dios y una mano y un pie con el demonio. No se puede. Y el que lo esté, pobre de él. Porque los que estemos del lado de Cristo, se vienen humillaciones más grandes, se vienen persecuciones más grandes. Estamos viendo en Siria y en Irak. Esos cristianos están dando la vida, estrictamente hablando, no metafóricamente, están dando la vida. Están cortando las cabezas simplemente por creer en Cristo. Vuelvo a preguntar, si el día de mañana que se venga esa persecución para acá, ¿cuántos haríamos eso? Entonces, uno no puede tapar el sol con un dedo y se tiene que dar cuenta que estamos en crisis y que la iglesia está en crisis también, ¿verdad? Está en crisis. Y crisis no significa algo malo, depende del lado de que te pongas. Y hay que decir que dentro y fuera de la iglesia hay gente que no está del lado de Cristo. ¿Cómo? ¿Se puede estar dentro de la iglesia y no estar con Cristo? Se puede. Se puede. Tristemente. Pero ¿qué pasa? Si te mantienes en la iglesia y no vas a estar del lado de Cristo con radicalidad, ¿por qué digo pobre de ti? Porque como se vienen persecuciones, como se vienen escupitajos, pobre de aquel que está del lado de Cristo y no quiere persecuciones. Se va a frustrar, le van a tocar cachetadas que él no quería. Mejor te hubiera salido, pues. Eso es peor, ¿verdad? Entonces, aquí hay que empezarse a definir. Y les digo, en la historia de la iglesia ha pasado por muchas crisis de todo tipo y por muchos tipos de persecución, etc. Pero uno de los elementos que refresca a la iglesia, que la saque a flote de la iglesia, es el elemento de la pobreza evangélica. La pobreza del evangelio. Por eso digo que la pobreza es la riqueza de la iglesia. Entonces vamos a entrar con este panorama del por qué he elegido este tema.
recordando una anécdota del siglo III, estamos hablando de los primeros siglos, siglo III. Había un diácono llamado Lorenzo, y recuerden que los primeros 4 siglos fueron de persecución, la iglesia vivía básicamente en catacumbas, y habían matado al Papa, uno de los sucesores de Pedro, ya lo habían matado, y uno de los diáconos del Papa era Lorenzo. Entonces a él lo arrestan también y le dice el cónsul romano a Lorenzo: entréganos las riquezas de la iglesia, entréganos las riquezas de la iglesia. Y Lorenzo dice: pues bueno, denme 3 días y se las traigo. Ok. Después de 3 días llegó Lorenzo con los pobres, los enfermos, los lisiados, etc. Y le dice: aquí están las riquezas de la iglesia. Se montó en cólera el cónsul romano y lo mandó martirizar. Lo pusieron en una parrilla y lo quemaron vivo, ¿va? De hecho, hay una leyenda que dice que cuando lo estaban quemando, Lorenzo les dice: ya estoy asado, si quieres me puedes dar la vuelta y comerme. Como retándole a decir: no me echo para atrás. ¿Y qué fue lo que provocó esa ira del cónsul? Ciertamente que era cristiano, pero no entendió el cónsul. ¿Cómo es posible? Me quiso ver la cara. Le pedí las riquezas de la iglesia y me trae a los pobres, me trae a los enfermos, me trae a los dementes, a los lisiados, a los defectuosos. Entonces ahí vamos entendiendo un poco ¿a qué tipo de pobreza estamos hablando? ¿De qué tipo de pobreza? Los evangélicos y los protestantes, en su mayoría, hoy tienen una teología que se llama la teología de la prosperidad o de la abundancia. Tristemente, yo he encontrado hasta católicos leyendo libros de ciertos pastores protestantes, como Joel Osteen, porque hablan de la prosperidad, de la abundancia. Más aún, he visto predicadores católicos que traen ese discursito: acepta a Cristo y vendrá sanación y liberación a tu vida, tienes un Dios de poder, quiere abundancia, el Señor, abundancia económica para tu vida, abundancia en salud, abundancia en todo. Y yo le busco y yo digo: ¿dónde está eso en el Evangelio? Yo nomás veo que alguien se le acerca a Jesús y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús: las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y acá estos me están diciendo que abundancia económica, abundancia de todo. Yo veo y me meto al Evangelio y Jesús dice: si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. ¿Dónde está esa mentada abundancia? Y llenamos. Acabo de estar no hace mucho en Houston y ahí está la iglesia de Joel Osteen, un estadio, y lo llenan. Y tú dices: pues bueno, los evangélicos, pero lo estoy viendo que más católicos caen en la misma tontada. Porque la teología de la abundancia, sépanlo bien, no es cristiana. No es cristiana. Entonces, ¿en qué lo justifican los protestantes? Todavía en la manera que lo justifican es una aberración, es una tontada. Pero uno, como no se forma, cae. Dicen: pero hermano, en la misma Biblia dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero habríamos que definir qué es la vida. Nos viene a dar vida, pero vida en abundancia. ¿Pero qué es la vida? Para mí la vida es estar, ¿qué?, con una margarita y en Cancún, refrescándome. Pues eso podrá ser para mí, pero cuando Jesús dice: yo les he venido a traer vida y vida en abundancia, habríamos que definir qué entiende Jesús por vida. ¿Y qué entiende Jesús por vida? Pues hay otro texto bíblico donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No una vida, la vida. Es decir, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y de qué vida se está hablando? De la vida de gracia. Que Él viene a vivir en nosotros en abundancia. Entonces ahí cambia la cosa.
Porque estos compadres se agarran a decir, pero Cristo dice que nos viene a traer vida y vida en abundancia. Pero ellos están interpretando vida como otra cosa. Otro texto que suelen decir es, mira, dice en la Sagrada Escritura que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Lo dice la Biblia? Sí, pero yo le digo, termina el versículo, a lo menos. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. La pobreza es la riqueza del cristiano. Pero eso no te lo dicen. Se quedan a medias. Cristo vino a hacerse pobre para hacernos ricos. Pero termina el versículo, con su pobreza. La riqueza del cristiano es la pobreza de Cristo. Voy a explicar primero los tipos de pobreza para que nos quede claro en esto. Primero, podemos entender la pobreza material y espiritual. Hay pobreza material y hay pobreza espiritual. En el sentido negativo, y no significa malo, negativo, o sea, contrario, la pobreza material es no tener lo necesario para vivir. El sentido negativo de la pobreza material es no tener lo necesario para vivir. En español tenemos una palabra que mejor lo define, que no es pobreza, es miseria. La miseria es no tener ni siquiera lo necesario materialmente para vivir. Pero muchas veces le dicen, cuando te dicen, Haití está en pobreza, y tú te imaginas una imagen de miseria que no tienen los haitianos ni para dónde vivir. Ese es un sentido negativo, no les digo, no es malo, sino en el sentido que está puesta la frase o el sentido negativo, es no tener ni siquiera lo necesario. Esa sería la pobreza material. La pobreza espiritual en negativo. La pobreza espiritual en negativo sería vivir en pecado. Cuando alguien te puede decir, oye, tú eres muy pobre espiritualmente. Si lo dice en el sentido negativo, te está diciendo, tú no vives en gracia, estás en pecado. Vives en vicio. Ese está viviendo en una pobreza espiritual terrible. Entonces, nuevamente para que no se me pierdan, hay pobreza material y espiritual. En el sentido negativo de la palabra, pobreza material, negativamente hablando, es no tener ni lo necesario para vivir. Y negativamente la pobreza espiritual sería no vivir en gracia de Dios. Estar destrozado, con un hueco, con un vacío espiritualmente. Pero también la pobreza material y espiritual se puede decir o se tiene un significado positivo. Positivo. La pobreza material en sentido positivo es vivir con lo necesario. Yo soy pobre, pero ya no estás diciendo en el sentido negativo, es decir, no tengo ni para comer. No, al contrario. Cuando muchas veces se dice pobreza en el sentido positivo, estás diciendo materialmente que tienes lo necesario, que no tienes de más, no tienes lujos. Es una persona pobre, ¿verdad? Eso en el sentido positivo. Y también en el sentido positivo de la pobreza espiritual es estar desprendido de todo que no sea Dios. Todo lo que no sea Dios, estar desprendido. Es en el sentido positivo. Entonces, resumamos. Hay pobreza material y espiritual. Puede tener significado dependiendo si es negativa o positiva. Negativa, pobreza material es no tener lo necesario, ni para comer materialmente. Pobreza negativa, en el sentido negativo espiritual, no tener a Dios, estar en pecado, estar en hueco. Pobreza material en positivo, vivir con lo necesario. No te hace falta nada, pero no tienes lujos, vivir con lo necesario. Pobreza espiritual en positivo es estar desprendido de todo lo que no sea Dios. O sea, puedes tenerlo, pero tu corazón no está atado a las cosas. Eres pobre espiritualmente y en ese sentido es positivo.
Entonces, primero hay que aclarar eso, porque muchas veces no se define. La única parte es la parte material. En el español sí nos ayuda el vocabulario. Porque la pobreza material en forma negativa, mejor ya ni le digan pobreza. Digan miseria, exacto. Podríamos ser algo espiritualmente igual también. La pobreza espiritual en negativo tendríamos que ya no llamarle pobreza espiritual, le tendríamos que llamar miseria espiritual. Y el término pobreza, salvarlo un poco, porque pobreza materialmente es vivir con lo necesario y pobreza espiritualmente es no estar atado a las cosas, solamente a Dios, estar desprendido. Las puedes tener las cosas, pero no estás atado a eso, ¿verdad? Para explicar esto mejor, en el sentido positivo, la pobreza material es tener lo necesario, pero lo necesario depende de la misión y el estado de vida que tú tienes. ¿Cómo así? Yo serví, por ejemplo, en una zona muy pobre, allá en el sur de la Florida, y en una misión, y recibíamos donaciones de parroquias, generalmente pues más adineradas. Y los feligreses vivían en lo que llamaban campos migrantes. Eran como un tipo de fraccionamiento o de casas cerradas que solamente se les rentaba a trabajadores del campo o de las nurseries, de los viveros, porque la renta es muy baja, pero tenían que tener la condición de que demostrar que eran trabajadores del campo y de las nurseries. Entonces a veces, no sé, en el Thanksgiving, Navidad, llegaban gente de parroquias adineradas a entregar juguetes o dar dinero o dar comida, etc. Y me recuerdo que en una ocasión una señora pues iba por el campo de inmigrantes y afuera de las casas ve unos camionetones. Dice, esta gente no es pobre. Mira la trocota que tiene. A lo que yo le responde, ¿y en qué quiere que cargue las palmeras? ¿En un Mini Cooper? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la pobreza material en positivo es vivir con lo necesario, pero lo necesario depende del estilo de vida que tienes o la misión que tú tienes. Para un campesino, para alguien que trabaja en las nurseries, no es un lujo tener una troca, es su herramienta de trabajo. Imagínate con un Volkswagen, ¿dónde mete la palmera? ¿Dónde mete las plantas? Etcétera. Quizá para usted, señora, que solamente está en la oficina y todo eso, tener un camionete de esos, por mucho que lo pueda pagar, para usted sí es un lujo. Si yo soy diseñador gráfico, para mí no es un lujo tener una muy buena computadora, porque es mi herramienta de trabajo. Y hay que entender que uno le da gloria a Dios haciendo el trabajo que le toca hacer con excelencia. A Dios se le da gloria cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia. Entonces, no sé, si eres dentista, no vas a comprar cualquier producto para los dientes, ¿no? Porque eso no es hacer tu trabajo con excelencia. Y lo que te cuestan los aparatitos estos de dentista, pues para mí comprarlos, que no soy dentista, primero, ¿para qué los quiero? Y segundo, sería un gasto, sería un lujo estar comprándome eso, porque yo no soy dentista. Entonces, cuidado con eso, porque a veces la pobreza uno le dice, él no es pobre, porque mira el carro que tiene. Espérate, tienes que ponerte en la situación y las circunstancias. Posiblemente sí es un lujo, pero posiblemente es su herramienta de trabajo. Mi abuelo, en paz descanse, decía una frase muy buena. Esto solamente aplica para las cosas importantes y esenciales, no aplica para todo, Pero la frase dice, hay que comprar como rico para que nos dure como pobres. Hay que comprar como ricos para que nos dure como pobres. En las cosas esenciales, si yo soy un diseñador gráfico y necesito hacer las cosas con calidad y además que me dure, pues yo no compro cualquier computadora, yo compro una computadora buena. Porque, por ejemplo, si yo soy, no sé, maratonista, me dedico al deporte y compro unos tenis de 3 pesos, pues me va a salir más caro porque voy a estar compre y compre. Ahora, si yo nomás corro una vez al año, pues espérate, yo no necesito tener unos tenis de marca, ¿va?
Si yo no soy diseñador gráfico, o edito video, o cosas de ese tipo de cosas, pues yo no me compro una Mac, ¿verdad? Imagínate, si me compro una supercomputadora nada más para entrar a Facebook, o sea, como que tú dices, creo que estás exagerando un poquito, por mucho que tengas dinero para pagarlo. Entonces, vivir con lo necesario tienes que reconocer cuál es la misión de Dios en tu vida, y en lo esencial, no tengas escrúpulo, no pasa nada. Compra con calidad, porque con eso le das gloria a Dios al hacer bien tu trabajo, y además te rinde. ¿Qué pasa con la pobreza material en positivo? En este sentido, ok, vivo con lo necesario, pero ¿qué pasa si puedo generar más de lo necesario? Bueno, eso yo lo contesté en la primera charla, pero para los que no estuvieron haz de cuenta que tú vives dignamente, con lo necesario, de manera sencilla, con lo que te da tu restaurancito. Pero empiezan a salir las ventas y crece tu negocio, y puedes poner 3 restaurantes más. ¿Los debes de poner? Los debes de poner. Pero para ensanchar tus cuentas bancarias, no. Para dar salarios justos, para crear empleo. Para los que viven en miseria o en pobreza en negativo, salgan de eso, ¿verdad? O sea, la iglesia no es comunista, ¿verdad? La iglesia cree en lo que le llamamos distributismo. La iglesia le pega, si ustedes leen los documentos de la iglesia, le pega el socialismo, le pega el comunismo y le pega el capitalismo. Y basta ver los hechos de los apóstoles, cómo vivían. Decían que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, que repartían según las necesidades de la comunidad. ¿Eso qué significa? ¿Eso es comunismo? No, comunismo es, aquí hay 5 personas, yo tengo 5 huevos. ¿Qué dice el comunismo? Un huevo para cada uno, punto. Pero espérate, acá mi compadre trabaja 6 horas trabajando en la obra, y yo en la computadora. Él no necesita un huevo, necesita huevo y medio o 2. Y yo necesito nada más un cuarto de un huevo, pues no voy a estar trabajando, gastando muchas calorías. Entonces, eso significa el distributismo que cree en la iglesia. La repartición justa de los bienes depende mucho de la vocación concreta de la persona. Y acá no hay envidias, no, a ti te tocó más. No, es que no se trata de tocar más, se toca de que en tu misión y en mi misión nosotros hagamos las cosas con excelencia. Y recursos sobran, recursos sobran. Actualmente 3/4 de la población vive por debajo de la pobreza. ¿Eso cómo lo entiendes? Eso es una injusticia, es una patada en el hígado a Dios. Porque 1/4 de la riqueza se la están comiendo 3. Y 3/4 de la riqueza se la está comiendo 1. Hoy cada vez el rico es más rico y el pobre es más pobre. Y no es porque falta recursos, sino por el egoísmo. Ahí ya entra el pecado, entra todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso uno diría, bueno, pero es que yo no soy millonario, pero les comprobé en la primera charla de cómo uno sí es injusto en muchas cosas. Cuando tú tiras algo del combo, tiras las papitas, espérate. Conozco mucha gente que daría lo que sea para comerse esas papitas. Y tú ya las tiraste. Entonces, la típica señora que tiene un vestido ahí y pasan 6 meses y 1 año y 2 años y no ves que lo use. Y, señora, ¿y ese vestido? No, es que lo voy a usar en los 15 años de mi hija. ¿Y cuántos años tiene su hija? 3 meses. No, pues espérese. A ver si entra en el vestido cuando su niña tenga 15. Y así somos, No, es que esto un día lo voy a utilizar, espérate. Y así pasa 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y a veces hasta las cosas se echan a perder y no las usaste. Y eso es una injusticia delante de Dios. Porque si te la dio, no necesariamente es para tu beneficio, sino para que lo distribuyeras a otros. Imagina, es como que ahorita me lleguen y alguien me regale todo un paquete de óleo y para pintar al óleo y todo eso. O sea, yo no pinto óleo. Y porque me lo regalaron a mí, ¿lo voy a retener? No, yo busco a alguien que realmente le dé uso. Por lo tanto, ¿puedes tener más de lo necesario? Sí. Pero acuérdate de una cosa.
todo lo que tengas por encima de lo necesario no es tuyo. Eres administrador de eso. Se te va a pedir cuentas de cada cosa que tengas por encima de lo necesario. Lo puedes tener, pero Dios te va a pedir, porque todo lo que tengas por encima de lo necesario, Dios quiere que lo administres. ¿En favor de quién? Principalmente de los que no tienen ni siquiera lo necesario. Ahora, les digo, la pobreza espiritualmente en positivo es estar desprendido de todo, menos de Dios. Estar desprendido de todo. Tengas $1,000,000 o tengas una cora, no estás atado ni a 1,000,000 ni a una cora. Tu corazón es de Dios, no estás atado. Si te lo quitan, no te quitan nada. Esa es la pobreza espiritual en positivo. En esto, créanmelo que una de las mejores cosas que nos pueden pasar son las decepciones. Eso es buenísimo. Yo generalmente soy muy franco y muy fuerte a hablar, inclusive en las redes sociales, y más de uno se me asusta y me dice: me gustaban tus charlas, pero ahora como tú hablas estoy decepcionado. Y le digo: perfecto, ahora puede poner su mirada en la que la tiene que poner. ¿Quién le dijo que la tiene que poner en mí? La mejor manera de desprenderse de todo y solamente estar atado a Dios, créanmelo, las decepciones ayudan mucho. No hay cosa más buena que te decepciones de tus seres queridos, de tu familia, de las cosas materiales e inclusive de ti mismo. Un buen decepcionado que mire a Dios va a ir por buen camino, porque se va a dar cuenta que ni la persona más santa le va a poder llenar. Y cuando falla, ¿qué? ¿Vas a poner el grito en el cielo? Si te decepciona el padrecito, ¿qué? ¿Te vas de la iglesia? Un infantilismo. No, yo ya no voy al grupo, porque ahí son pura gente hipócrita. ¿Y tú qué? ¿Eres la cuarta persona de la Santísima Trinidad o qué? Entonces, fíjense que en este sentido, las decepciones ayudan mucho a que crezcamos en la pobreza espiritual positiva, que es el desprendimiento. Del único que te tienes que agarrar es de Dios. Porque sí, ahí me avisas cuando te falla, ¿eh? Ahí me avisas cuando te falla Él. Ahora, vamos a entender la pobreza ya a manera bíblica. Aquí la pobreza la expliqué de manera general. Pero ahora vamos a entender un poquito la pobreza a nivel bíblico. Y hay dos tipos de pobreza en la Biblia. Las dos son positivas, ¿eh? Ya las pobrezas negativas, ya recordemos que le vamos a llamar desde ahora en adelante miseria. ¿La miseria la quiere Dios? No. Al contrario, si tú no ayudas al que está en la miseria, corre riesgo tu salvación. ¿Cómo así? Jesús dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Pocas palabras, ¿qué te está diciendo Dios? Dios no quiere que un solo ser humano viva en miseria, no quiere. Y te pone la condición que si tú ves a una persona en miseria y no haces nada, cuidado que te compromete tu salvación. Decía un autor español, un sacerdote español, decía: si yo tengo hambre, tengo un problema material. Pues tengo hambre, tengo un problema material. Pero si tú tienes hambre, yo tengo un problema espiritual. Porque yo no me puedo quedar tranquilo que tú tengas hambre. Si la hambre la tengo yo, nada más mi problema es material. Pero si tú la tienes, algo no estoy haciendo para que tú tengas hambre. Yo tengo un problema espiritual. Entonces, a nivel bíblico, vamos a entender la pobreza como mandamiento o precepto. Cualquiera de las dos palabras está bien. La pobreza como mandamiento o precepto y la pobreza como consejo. Las dos son buenas. Las dos las recomienda Jesús. Pobreza como mandamiento o precepto y pobreza como consejo. La pobreza como mandamiento está implícita en el primer mandamiento. El primer mandamiento, que es el más importante, es:
Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si cumples el primero, es imposible no cumplir los demás. Porque dice la misma Sagrada Escritura, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves y no a tu prójimo a quien ves? Así que después el siguiente mandamiento de y a ti te amarás como a tu prójimo, o a tu prójimo como a ti mismo, no se puede entender si no amas primero a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ya no se diga los demás. No robarás, no matarás, etc. La pobreza como mandamiento es el primer mandamiento. La pobreza como precepto es el primer mandamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que eres tú, tiene que ser de Dios. Y que todo para ti tiene que ser Dios. Esa es la pobreza como mandamiento. El que no tenga eso, ahí sí se compromete en su salvación. Lo podemos decir, lo podemos ver en la Biblia. Se le acerca un joven y le dice a Jesús, Señor, ¿qué necesito para salvarme? Cumple con los mandamientos. Cumple con los mandamientos. Dice San Juan de Ávila, un santo del siglo XVI, que lo voy a citar ahorita muchísimo. Fíjense lo que dice San Juan de Ávila. ¿Qué cosa más vergonzosa que tener nombre de pobres y ser propietarios de nuestro propio corazón? Hacen algunos caso de las obras y no de humillarse y sujetar el corazón. ¿Qué me aprovecha a mí que dé limosna con las manos y esté el corazón tal que, si aquel pobre os dijere una mala palabra, le pelarías las barbas? ¿Qué aprovecha que vistas al pobre de sayo si tú no te desnudas de tu voluntad? La persona que se está vestida con su voluntad, aunque esté vestida con el hábito de San Pedro o de San Francisco, desnuda está delante de Dios en su alma. O sea, el ejemplo es muy bueno. Está un pobrecito ahí y tú le das dinero, lo ayudas. Y ese pobre recibe el dinero pero te escupe. Dice, capaz de qué te sirve darle si del puro coraje le pelarías hasta las barbas, ¿verdad? Reaccionarías mal contra ese pobre. ¿Signo de qué? De que haces tu voluntad. Dice San Juan de Ávila, ¿de qué te sirve ayudar al pobre, vestir al pobre, tener tú mismo un hábito de San Francisco? Imagínate, alguien que llevó la pobreza de una manera increíble, podrás traer el hábito de San Francisco, pero si estás vestido de tu propia voluntad, desnudo estás delante de Dios. Eso significa que el primer mandamiento es lo que hizo la Virgen. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat. Lo decimos en el Padre Nuestro. Ahora que como lo decimos así como pericos, pues no nos damos ni cuenta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús en el huerto de los olivos, si es de mí aparta este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es cumplir el primer mandamiento. En pocas palabras, en la pobreza material es estar desnudo, sin nada en tu voluntad. Ya no vivir para ti, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que vivimos, aquí entramos nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué significa la pobreza como mandamiento? Vivir para Dios, vivir para Dios. Eso no significa que no tengas cosas. Pero si hoy las tienes y mañana no las tienes, no te quita nada. Lo único que te puede afectar es que te quiten a Dios. Punto. Un pobre como mandamiento, y nuevamente, si es mandamiento, es necesario para que te salves. Si tú tienes atado tu corazón a cualquier cosa o a cualquier persona, déjame te digo que estás poniendo en riesgo tu salvación. Creo que esto lo dije en la primera charla. El ejercicio que les digo. ¿Habría alguna persona o algo que si lo perdieras te devastaría? Piénsalo. Hoy acaban en Orlando,
mataron a una cantante de 22 añitos. Imagínate que sea esa persona querida tuya, tu hija, etcétera. ¿Cómo estarías ahorita? Devastada, devastado. Si estuvieras devastado, devastada, déjame decirte que tu hijo es tu Dios, por mucho que digas que crees en Dios. El cristiano que vive la pobreza como mandato se afecta. Hombre, si a mí me llaman y me dicen, se acaba de morir tu mamá, yo no digo, pues vamos a hacer un fiestón, ya se murió mi mamá. No, puedo llorar, me puede doler, pero devastarme, si yo me devasto, estoy diciendo que mi mamá es mi Dios. Si alguien sale y no encuentra su carro, se lo robaron y se me devasta, tu carro es tu Dios. Si regresas a tu casa y la encuentras quemada y te devastas, pero si supieras cuánto me costó, sea lo que sea. Cristianos tenemos que vivir la pobreza como mandamiento y eso significa que tu única riqueza es el Señor. Todo lo demás te puede doler, listo. Imagínate, si has trabajado toda tu vida y de pronto se destroza tu casa, pues no espero que hagas una fiesta, ¿eh? Pero de ahí a que te devastes. Yo me acuerdo, yo era todavía niño, los que son mexicanos y que tengan más de 34 años se van a recordar con mayor claridad. Cuando vino la crisis económica en México con Salinas de Gortari, que se vino la devaluación del peso y todo ese tipo de cosas, yo me acuerdo que me impresionaba ver que en los diarios que empresarios se suicidaban. Y yo, siendo un preadolescente, yo me preguntaba, ¿y este no tenía familia? ¿No tenía hijos? No. O sea, su negocio era todo. Su negocio era todo. Se lo quitaron, se le acabó su vida. Ese, por mucho que dijera que creía en Dios, no es cierto. Tu Dios era tu trabajito, tu Dios era tu plata. Pero eso aplica para nosotros. Hay mamás que idolatrizan a sus hijos, a su esposo, a su esposa, sus triunfos, y el día que los pierdan, por no ser pobres como mandamiento, les va a ir mal y además van a tener que dar cuentas delante de Dios. Porque esto, como cristiano, es mandamiento, precepto. O sea, no es una recomendación. Ahorita vamos a ver la pobreza como consejo, que ese es el que quiera. Pero esto es, si tú te dices cristiano, tienes que vivir la pobreza como mandamiento. Y eso significa que tienes que tener tu corazón desprendido de todo y solamente colocado en Dios. Tu única ganancia y tu único salario es Dios. No es ni tu esposa, ni tu dinero, ni nada. Lo puedes tener. Si lo pierdes, puedes llorar, pero devastarte nunca. Porque si te devastas, significa que eso era tu Dios. La pobreza como consejo. Vamos al mismo texto. Llega el joven a decirle a Jesús, Señor, ¿qué necesito para salvarme? Y Jesús le dice lo que les acabo de decir. Cumple con los mandamientos. Y para cumplir con los mandamientos tienes que comenzar el primero, ¿eh? ¿Qué es lo que le responde el joven a Jesús? Desde siempre, desde joven, lo he cumplido, ya lo he cumplido. Y entonces ahí viene la pobreza como consejo. Ya no obligatorio, pero le dice el Señor, bueno, ok, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres subir un escalón más, ya con eso, si te da un infarto, mijito, te salvas, tranquilo. Pero si quieres llegar a tenerme en un lugar mucho más importante, a ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Y qué pasó con ese compadre? Se puso triste y se fue. Y fíjate que es curioso porque el Evangelio dice, y el Señor lo miró con ternura diciendo, este estaba llamado hasta más, y por no hacer la pobreza como consejo, vamos a decir que ese estaba llamado a ser un santo de canonización y se conformó con estar salvado. Y así somos muchos. No, pues yo con que pase de panzazo al cielo, pero ya con que me salve. ¿Ya? Y tú dices, y a mí me da tristeza, porque ¿quién quita que Dios te esté llamando a ser un santo de canonización? Eso lo digo mucho sobre todo a los que dan catecismos. Cuando ves a tus niños del catecismo, ¿tú crees que de ellos van a salir santos de canonización al estilo de un Padre Pío, San Juan de Ávila, etcétera? No,
Pues por eso tenemos a los hijos y a los jóvenes así, si nosotros somos los primeros en mediocrizarlos. Díganme qué era Pietrelcina cuando el Padre Pío vivía ahí. Ni en el mapa aparecía. Hoy es un lugar de peregrinación, pero por la santidad a la que llegó el Padre Pío. ¿Qué es Sterling comparado con Chicago? Y tú dices, aquí nada más vienen, no sé, a ver las fábricas, alguna cosa. ¿Y quién quita que Dios esté pensando que este sea un futuro lugar de peregrinación porque quiere sacar un santo de canonización? No buenecito, santo de canonización. Pero tenemos mucho al estilo del joven, ¿va? No, pues yo ya al menos cumplí, etcétera, y a mí me importa nada más irme al cielo, ¿va? Y el Señor te va a ver con ternura diciendo, ay, pobrecito, tienes chance de brincar un salto más y por no querer ir a vender todo lo que tienes y seguirme, no te vas al infierno, estás cumpliendo la pobreza como mandamiento, pero tienes el llamado a vivir la pobreza como consejo evangélico y por tus miedos y por otras cosas no das el paso. Qué tristeza, qué tristeza. La pobreza como consejo es la que debería, porque a veces no pasa así, deberían tener todos los religiosos. Los votos de pobreza, castidad y obediencia, la pobreza de los religiosos, cuando hacen el voto de pobreza, los religiosos, se está refiriendo a este tipo de pobreza, ya no como mandamiento, sino como consejo. Por eso los religiosos no pueden tener, en teoría, cosas en común, cosas privadas, todo es de la comunidad. Con los sacerdotes diocesanos es diferente, pero con los religiosos, la pobreza, el voto de pobreza no es voto como mandamiento, es voto como consejo. Tristemente a veces no se vive, hay que rezar mucho por nuestros religiosos, ¿va? Dice, por lo tanto, San Pedro de Alcántara, un franciscano que vivió la pobreza, pero súper radicalmente, como consejo, no solamente como mandamiento, sino como consejo. Fíjense lo que dice. Esta es una carta que le escribió a Santa Teresa de Ávila. Porque Santa Teresa de Ávila era carmelita, y el Señor le pidió que reformara el Carmelo. Significaba porque ya las carmelitas estaban viviéndose bien, tranquilitas, todo acomodado, la vida regalada, etcétera. Y olvidaron los principios de los primeros monjes del desierto que fundaron los carmelitas. Entonces ella empezó a hacer la reforma y de ahí salieron las carmelitas descalzas. No porque estuvieran descalzas, sino porque la descalcez habla de la pobreza como consejo. Me acuerdo que una vez en Los Ángeles estaba buscando alguna parroquia donde hubiera carmelitas y llamo. Entonces existen los carmelitas y los carmelitas descalzos. Y llamo y me contesta la secretaria y le digo, ¿ahí es una parroquia de carmelita? Sí. ¿Descalzos? Pues yo los veo con zapatos, me dice la secretaria. Pues yo los veo con zapatos. O sea, evidentemente no sabía nada de esto, ¿eh? Entonces, carmelitas descalzas, la descalcez habla de el voto de pobreza del desprendimiento. Bueno, yo siempre uso sandalias, no tengo zapatos. Y eso significa, por ejemplo, muchas veces, de confiar, de estar desprotegido. La sandalia te desprotege. O sea, cada golpezazo que me doy en un dedo, si tuviera zapatos, sería otra cosa. Entonces, la descalcez te habla de eso, de estar desprotegido. ¿Pero por qué? Porque tienes una confianza completa en la providencia de Dios. Entonces, a Santa Teresa de Ávila quería volver a la pobreza como consejo evangélico, pero radical. ¿Y qué le empezaron a decir los demás religiosos? No seas fanática, eso era antes, eso era cuando los primeros monjes, han cambiado los tiempos, no seas fanática. Y el problema es que eso se lo decían sacerdotes bien formados, ni siquiera los envidiosos, no, sacerdotes bien formados. Y entonces ella se empezó a confundir. ¿No estaré siendo un poco fanática? Y de pronto se da cuenta que llegó San Pedro de Alcántara, este franciscano, a su tierra, y dice, quiero verlo, porque sabían que tenían la fama de vivir la pobreza bien radicalmente.
y habló con él y la motivó, etcétera, y le escribió una carta a San Pedro de Alcántara. Esto es un trozo de la carta y fíjense lo que le da la recomendación sobre la pobreza como consejo. Le dice algunos trozos. Dice San Pedro de Alcántara a Santa Teresa: yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor a Cristo nuestro Señor. O sea, no es cualquier pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor a Cristo nuestro Señor, y mucho más, alabo la deseada, procurada y abrazada por su amor, porque si yo tuviese o sintiese otra determinación, no me tendría por seguro en la fe. A veces creemos que pobreza es igual a virtud, y no. La pobreza que vale como consejo es la abrazada por amor a Jesús. O sea, tú ves a muchos que les ha tocado ser pobres, pero si tuvieran dinero serían igual de tacaños como muchos ricos, ¿eh? Y muchos pobres están llenos de odio y de rencor. Y quieren hacer al estilo Robin Hood, ¿verdad? Robarle al rico para darle al pobre. Pues espérate, eso no es del Evangelio. Así que el que tú seas pobre no significa que seas virtuoso. Porque aquí San Pedro te está diciendo, San Pedro de Alcántara, la pobreza, yo alabo la pobreza, pero la pobreza abrazada por amor a Jesús, la deseada por asemejarte a Jesús, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús es el centro, ya esa pobreza tiene otro sentido. Entonces, fíjate, es lo primero que le dice a Santa Teresa. Después le dice, yo creo en esto y en todo a Cristo nuestro Señor, y creo firmemente que sus consejos son buenos por ser consejos de Dios. Y creo que aunque no llevan a cometer pecado, si no se llevaran, sí que llevan a un hombre a ser más perfecto siguiéndolos que no siguiéndolos. ¿Qué significa? Lo que les acabo de explicar, lo que le está diciendo San Pedro a Santa Teresa, le está diciendo, mira, la pobreza como consejo no es obligatoria. Pero ¿de quién viene el consejo? Del mismo Dios. Oye, si tengo que decir que hay consejos buenos, pues los que salen de su boca, ¿no? Entonces dice, no están obligados. Y dice, ciertamente nadie se condena si no lleva la pobreza como consejo evangélico, es decir, como la llevó radicalmente Jesús. Basta que viva la pobreza como mandamiento, tranquilo. Pero dice San Pedro de Alcántara, pero está claro que los hombres, siguiendo la pobreza como consejo, siempre serán más perfectos, siempre llegarán a un nivel más alto, siempre. Porque ¿de quién viene el consejo? Pues nada más ni nada menos que el mismo Dios. Algo tendrá para que sea consejo, no lo está obligando. Pero el que lo acepta ese consejo, pues algo hará la diferencia de aquellos que no lo quieran aceptar. ¿Verdad? Y aquí viene la parte más hermosa, al menos de las partes, si no es que la parte que más me gusta de la carta de San Pedro de Alcántara a Santa Teresa. Le dice, no vacile. Pues recuerden que el contexto de esta carta es, Santa Teresa está confundida porque sacerdotes muy sabios le están diciendo, no sea fanática. Sí, reforme el Carmelo, pero con esto de la pobreza, de volver a llevar la pobreza tan radical, no sea fanática, eso fue antes. Y fíjate lo que le dice San Pedro de Alcántara a Santa Teresa. No vacile, ni tome parecer, sino de los seguidores de los consejos de Cristo, que aunque los demás se salvan si guardan los consejos obligatorios, lo primero, lo mandatorio, comúnmente no tienen luz para más de lo que obran. Y aunque su consejo sea bueno, mejor es el de Cristo Señor nuestro, que sabe lo que aconseja y ayuda a cumplirlo hasta el final. Y al final da el pago a los que confían en Él y no en las cosas de la tierra. O sea, en un español más sencillo le dice Santa Teresa, no vacile, no se confunda, que aunque esos sacerdotes le acaban de decir son fanáticas y son sacerdotes muy buenos y muy sabios, ellos nunca van a poder aconsejar lo que no viven. Y ellos, al no estar viviendo la pobreza que usted aspira a vivir, pues no espere que recibir un consejo de ellos. Y tampoco están mal, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque viven la pobreza como mandamiento, tranquilo.
Entonces, ¿qué le queda? Mire, no vacile, no le pida consejos de pobreza a alguien que no vive la pobreza. Mejor escuche los consejos de Cristo, que sí vivió ese tipo de pobreza que usted quiere vivir. Y ánimo, dele. Y quizá por eso, la orden de las carmelitas descalzas y la orden de los carmelitas descalzos han dado bastantes santos. Y doctores de la iglesia, ¿eh? Santa Teresa es doctora de la iglesia, San Juan de la Cruz es doctora de la iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, carmelita descalza, es doctora de la iglesia. Hay otra santa que yo creo que no durará mucho en que la pongan como doctora de la iglesia, se llama Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita descalza. Y tú ves, y el gran fruto de Santa Teresa de Ávila, al haber abrazado la pobreza como consejo de manera radical. De manera radical. Vamos a terminar esta primera parte sobre la pobreza con una conclusión. Las dos pobrezas, como mandamiento y como consejo, son medios, no fines. El fin es Cristo. Porque muchos se han equivocado. Me decía un sacerdote que había una congregación que terminó mal, pero eso ya vio la pobreza como si fuera el fin de su vida cristiana. Y no, el fin de la vida cristiana es Cristo. La pobreza como mandamiento y la pobreza como consejo son medios que nos ayudan a llegar a Cristo. Decía que esta congregación vivían tan pobres, que cuando recibían alguna donación no agarraban el dinero. Yo le digo, ¿y cómo le hacían? Dejaban la capucha así abierta y le decían, ponga el dinero ahí. O sea, ahí está, a una exageración, ¿verdad? Una exageración. Esta congregación se equivocó, porque aunque vivía la pobreza como consejo, puso la pobreza como un fin. Y la pobreza nunca es un fin, es un medio. El fin es Jesús. Entonces, la pobreza como mandamiento y la pobreza como consejo son medios para unirse a Jesús, para estar con Jesús. La pobreza como mandamiento es estar desprendido de todo, sea de 3 millones de dólares, sea de un penny, de una cora, sea de tu esposo, sea de tu hijo, sea de tu casa, sea de tu carro. Tú no estás atado a nada ni a nadie. Tu corazón es completamente de Dios. Esa es la pobreza mandatoria para todos. La pobreza como consejo es a aquellos que quieran, no es obligatoria, vivir no solamente la pobreza como mandamiento, sino como la vivió Jesús, que no tenía ni dónde recostar la cabeza, que el pan que tenía a veces se lo quitaba para dárselo al otro. Eso, pues es un consejo, no están obligados, pero sépase que el que quiera abrazarlo llegará a un nivel de santidad mucho más amplio, mucho más alto, mucho más alto. En conclusión, si yo pudiera definir un poco lo de la pobreza, si algo hace en el ser humano es te da libertad. Libertad. Libertad emocional, libertad material y libertad espiritual. Eso lo decía Santa Teresa. Bueno, ya la estoy canonizando, aunque ya va a ser canonizada en septiembre. Madre Teresa de Calcuta, que va a ser ya santa en septiembre de este año, decía que si algo podía definir la pobreza es libertad. Yo personalmente cuando les digo que, por ejemplo, que nomás tengo las sandalias, yo nomás tengo una semana de ropa, si compro una camisa, saco una camisa, etc. Todas mis pertenencias caben en 2 maletas, todo. Esa es mi casa, 2 maletas. Y alguien dice, wow, es más, déjame le toco, para que quedar bendito, no sé. No, porque ciertamente creo que es una gracia de Dios que me ha permitido vivir así. Pero les soy honesto, al ver la libertad que da la pobreza, yo lo hago hasta por practicidad. Oye, qué flojera andar yo como misionero caminando de aquí para allá, mudándome, etcétera, con 50,000 maletas, no, hombre. O sea, sí es una gracia, pero a la vez, les tengo que decir, no es mérito mío. A veces la pobreza para mí ya lo hago por practicidad, porque te da una libertad tremenda. Tremenda. Es más, fíjense, yo ahorita puedo salir aquí
y tengo una preocupación menos que ustedes. Yo no tengo un carro estacionado allá afuera, así que no me pueden robar un carro. Tengo una preocupación menos. Porque, fíjate, si el que tiene un carro y su corazón lo tiene en su carrito, pues pobre, siempre tendrá, como dicen, el Jesús en la boca, ¿va? Cuando llega, no sé, a una zona quizá complicada, no se lo vayan a robar. Imagínate, para aquellos que tienen 3 carros, pues tienen 3 preocupaciones más. Y así vamos, así nos vamos. No, repite, es la pobreza te da libertad espiritual, Emocional y material. O sea, el que menos tiene de qué preocuparse. Menos tiene que andar cuidando. Entonces, aprendes a tener lo necesario. Claro, le pides las gracias a Dios con la oración y todo, para que aún en lo necesario no te ates a ello. Pero tú no quieres atarte a las cosas necesarias. Cuando tienes más de lo necesario, pues imagínate, va a ser complicado. Porque todavía estás peleando en que no te vayan a quitar lo que en realidad ni siquiera necesitas. Cuando vivas con lo necesario, ahora sí, ya de lo necesario, ni a eso me tengo que atar. Pero bueno, ya partiste ya de que está purificada las cosas, ¿verdad? Y tienes una libertad tremenda. A veces, también les comento, por ejemplo, yo soy un poco arisco en recibir favores. Porque los que me conocen, pues yo no tengo pelos en la lengua en ese sentido. Se moleste la gente, no se moleste, lo que sea, yo digo las cosas como son. Y entonces, muchas veces la gente es muy inteligente, entre comillas eso de inteligente, y le quiere atar la lengua de otra manera. Entonces, véngase, yo lo invito a comer, yo le pago el celular, yo le pago, etcétera. Yo soy muy arisco en recibir favores, porque sé que muchas veces la gente con eso se lo quiere amarrar a uno. Y lo han intentado. Yo tenía un celular así sencillito, y una pareja, no, mira, te metemos al plan de celulares en la compañía mía, etcétera, y todo eso. Y eran buenas personas, pero yo requiero tener una seguridad más plena. Como San Pablo. San Pablo no le agarró un solo peso a los corintios, porque era una comunidad que todavía no manifestaba una fe madura. A los filipenses sí les agarró dinero, pero ya era una comunidad que decía a San Pablo, estos no me lo hacen por chantajearme después, estos me están donando y no me van a salir con que, mírate un favorcito por aquí, un favorcito por acá. Es más, el padre seguramente sabrá mucho de esto. A los padres, ¿cómo los atan ahí? Padre, véngase para acá, véngase para allá, y después, oiga, me bautiza en privado mi hija, me mete un favorcito acá, que etcétera. Y no digan que no. Espero la risa no sea nerviosa. Pues yo le tengo asco a eso. Porque yo no me vendo. Intento no venderme y espero que Dios me dé la fuerza siempre de no venderme. Pues bueno, esta pareja, muy buenos. Una vez, mira, te invitamos a comer. Y nada, no llegamos a un restaurante, llegamos al concesionario de los teléfonos. Ya cambiémosle. Ok, lo cambiamos. Tiempo después me doy cuenta que se separaron y cada uno anda con amante. ¿Qué? ¿Esperaban que les aplaudiera? ¿Que me cerraron la boca con el celular? Aquí tienes tu celular, pero mira, las cosas son así, así, así. No, aunque no estés de acuerdo, te lo seguimos teniendo. No, pero yo tengo que tener mi conciencia tranquila. Así que toma tu celular y yo no me vendo. La pobreza da una libertad tremenda, tremenda. Último ejemplo para que me entiendan esto de la libertad. San Juan Bautista. San Juan Bautista le pudo decir en su cara a Herodes, no te es lícito estar con la esposa de tu hermana, de tu hermano. Adúltero, y sabrá Dios qué más le habrá dicho. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista no vivía de Herodes. ¿Cómo vivía San Juan Bautista? Dice el Evangelio, solo en el desierto. Su vestidura era piel de camello, comía miel y langosta. En pocas palabras le podía decir, a ver Herodes, no me vengas a callar que tú no me mantienes, Tú no me has hecho ningún tipo de favor. Así que yo tengo la libertad de decirte en la cara, tas. Y dice el Evangelio que por eso Herodes lo respetaba, le tenía respeto.
porque finalmente le cortaron la cabeza a San Juan, pero fue por la mujer. Y bueno, Herodes que tuvo la culpa por lujurioso, ¿eh? Pero esa es la libertad de decir, a ver, espérate, yo soy pobre, lo poco que tengo está dispuesto hasta perderlo, pero yo no me callo. La verdad es esta, La libertad, una libertad emocional, material, espiritual, tremenda, tremenda. Entonces, vamos a hacer un receso y la segunda charla vamos a tratar, voy a citar a San Juan de Ávila, de cómo se acopla la pobreza en cada estado de vida. Él le da consejo hasta al Papa. ¿Qué tipo de pobreza tiene que tener el Papa? El seglar, el religioso, el sacerdote, las autoridades civiles, etc. Entonces lo vamos ya a concretizar y ahí nos va a ayudar mucho San Juan de Ávila. Entonces, vamos a terminar con un Ave María y damos un receso de algunos minutitos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.